platicaba un poco de las escuelas y de las nuevas formas que se implementaban para la evangelización, tales como el teatro y las artes. De ahí en más, ¿qué sucederá en los siglos siguientes? El crecimiento de las órdenes, el crecimiento de nuevas universidades. Bueno, ¿listo? Sí. A diferencia de lo que va a suceder en la Nueva España, en la Nueva Galicia, la Iglesia Diocesana y la Orden de los Franciscanos tendrán la responsabilidad y la atención de la cura de almas de la República de Indios los segundos, de la República de Españoles los primeros. Desde que se crea en 1548 la Iglesia particular compostelana y luego de Guadalajara, pues el reto va a ser la formación de un clero nativo y la atención de las parroquias en un territorio inabarcable de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, que así de grande será el obispado de Guadalajara. La información que tenemos, que no es poca, nos permite aventurar que desde el principio los obispos, don Pedro Gómez Maraver, que fue diocesano, fray Pedro de Ayala, que fue franciscano, don Francisco Gómez de Mendiola, que era un laico, de semejanza de don Vasco de Quiroga, habiendo sido oidor. Don Francisco Gómez de Mendiola era presidente de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, fue presentado por el rey para ser obispo y lo consagraron obispo, ordenándolo un poco antes diácono y presbítero, y luego el dominico fray Domingo de Arzola, y luego don Alonso de la Mota y Escobar era cura diocesano nacido en estas tierras. Ofrecen un rico panorama de un perfil que no es todavía homogéneo, se va consolidando, y que en el siglo XVII pues va a tener su referente obligado como los cultos fundantes. A 100 años de haber sido, poco antes de haber sido creada esta diócesis, en 1623, de su territorio nace la Iglesia Particular de Durango, y por esos años comienza el conocimiento y la difusión del culto a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Poco después se declarará taumaturga, mediados de esa centuria, la imagen de Nuestra Señora de Zapopan, que se va a relacionar desde siempre con la primera evangelización, la de Fray Antonio de Segovia, y finalmente la devoción y el culto a la imagen de Nuestra Señora de Talpa, de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Yo creo que esa religiosidad mariana del siglo XVII puede sintetizar esta centuria, que va a ser muy importante porque es donde nace la cultura mexicana. No hay que esperar a 1821 para hablar de la cultura mexicana, sino que ya a mediados del siglo XVII el perfil del hombre y la cultura en México, parafraseando a Samuel Ramos, está ya bien consolidado. Y será una iglesia marcadamente diocesana, pues si bien en Guadalajara tendrán convento, distintas órdenes religiosas, la atención pastoral y la cura de almas corresponderá solo a los franciscanos en el siglo XVI y a los jesuitas en el siglo XVII, a cargo de los cuales estará la apertura de rutas del norte al noroeste y el establecimiento de misiones en lo que hoy son los estados de Sinaloa, Sonora, la Baja California y la Alta California, al sur de los Estados Unidos.
El siglo XVIII se caracterizará por las grandes obras sociales que emprendan figuras de la talla de los obispos Fray Antonio Alcalde, que gobernará esta iglesia 1771-1792, y que pues habrá de fundar el Hospital Real de San Miguel de Belén, y a su iniciativa la Real Universidad Literaria de Guadalajara, que algunos por ignorancia llaman real y literaria, algo que no tiene sentido. Esa expresión jamás usó, solo que José Luis Razo Zaragoza se equivocó en una lectura precipitada que hizo de algún documento, y luego ya los ignorantes han venido repitiendo esa expresión desafortunada. Y como gran obra social, no del siglo XVIII, pero sí de principios del XIX, la Casa de Misericordia, que emprenda el sucesor inmediato de alcalde, don Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, que llega a esta iglesia de Guadalajara en 1796. El siglo XIX estará salpicado de contradicciones, pues junto con la participación intensa en el proceso de emancipación de estos territorios del trono español, que tendrán los eclesiásticos, un grupo de más de 30 sacerdotes del clero de Guadalajara habrán de participar activamente en este proceso de emancipación. Después de 1821 se dará pie a una confrontación muy visceral en la que tomarán parte grupos antagónicos a los que no será ajena la interferencia que los Estados Unidos y las logias masónicas emprendan con el deliberado propósito de desmoronar la única institución del antiguo régimen que no había sido mortalmente afectada. Desde luego estoy hablando de la Iglesia. Digamos que esos grupos antagónicos, que habrán de estar compuestos por élites descendientes de los peninsulares, que van a compartir ciertas cosas, su aversión a la cultura india, su anticlericalismo y su manera de entender la Ilustración, los masones de rito escocés viendo hacia Europa y los masones de rito yorquino viendo hacia los Estados Unidos. Y aquí van a surgir dos sectores igual de viscerales. Los primeros se llamarán conservadores y los segundos liberales. A veces de una forma arbitraria se cree que los anticlericales por esencia eran los liberales, pero si estudiamos bien las cosas, los conservadores eran tan anticlericales como los liberales, en el sentido de que veían a la Iglesia como una institución que debía estar bajo la tutela del Estado. Quizá la manzana de la discordia fueron los bienes eclesiásticos, los cálculos que hace Lucas Alamán, sin duda desproporcionados, pero que le van a dar pie a uno de los ideólogos del liberalismo, el doctor José María Luis Mora, que era clérigo secular y después cometerá apostasía, pues van a justificar algo que en 1857 se consigna en la Constitución de cuño anticlerical, y esto dará pie a una confrontación muy virulenta que se llamará la Guerra de los 3 años, al término de la cual serán desterrados todos los obispos de México. Cuando digo todos me estoy refiriendo a 9, lo cual pues no es un número muy grande, había muy pocas diócesis al terminar el proceso de dependencia de estas tierras del trono español. Y en 2 etapas
hubo una orfandad absoluta en las iglesias locales. De 1829 a 1831 se murieron todos los obispos que había en estas partes, y los que no se murieron, 2 de ellos, estaban en el exilio, se fueron a España y ya no regresaron. Se restaura el episcopado en 1831, pero luego en 1861, 30 años después, por un decreto de Benito Juárez, presidente por ministerio de ley. Juárez nunca fue votado para ser presidente de México. Fue 12 años presidente por ministerio de ley. Y él dispuso que los obispos fueran desterrados, acusándolos de haber patrocinado al bando conservador en su guerra de los 3 años. Una acusación no probada y más bien falsa, cuando no calumniosa. Los obispos desterrados, entre ellos el de Guadalajara, salen al extranjero, 3 se quedan en los Estados Unidos, 1 en la ciudad de La Habana, los demás se van a Roma y permanecen más de 2 años en la corte papal. Esto les va a dar la oportunidad de asistir a la canonización de San Felipe de Jesús en 1862 y a regresar de Roma después de haber gestionado ante el Papa Pío IX la creación de 7 nuevas diócesis, ya sin la necesidad de que el gobierno mexicano autorice estos trámites, porque Juárez ha dispuesto en 1861 la absoluta independencia entre la Iglesia y el Estado, alguna medida muy necesaria. Y los obispos regresan del destierro en 1864, cuando los liberales han evacuado la capital de la República, trayendo consigo las bulas para la creación de las nuevas diócesis y el nombramiento de los pastores que habrán de encabezarlas. Digamos que el gobierno liberal de Benito Juárez, queriendo exterminar a la Iglesia en México, indirectamente la duplicó. En las leyes de reforma, que así se van a denominar un conjunto de disposiciones que de 1855 a 1863 van a, no digo a separar, a supeditar, a someter a la Iglesia y al Estado, debemos explicarlas desde 2 perspectivas, 2 puntos de vista: la falta de entendimiento de la libertad religiosa y del sano laicismo, y de una injerencia protagónica que quería tener el Estado sobre todas las instituciones, incluyendo la Iglesia. Si las cosas en las leyes de reforma se dispuso que desaparecieran todas las órdenes religiosas, que sus conventos fueran incautados, que la Iglesia quedara incapacitada para tener bienes raíces y administrar fondos y capitales, quedándole nada más una cierta competencia de administración para los lugares de culto público, los templos, las catedrales, y nada más. Quedó prohibida incluso el establecimiento de lugares de formación para eclesiásticos, los seminarios. El asunto es que en 1864, cuando regresan los obispos, la única arquidiócesis que existía por aquí, desde 1546, la de México, pues deja su monopolio y nacen con el rango de arquidiócesis Morelia, he dicho mal, Michoacán, se llamaba Morelia, la Iglesia de Michoacán, y la Iglesia de Guadalajara, como cabezas de provincias eclesiásticas. A Guadalajara pertenecerán los obispados de Durango, Sonora, Linares,
Zacatecas, sede recién creada, una de las 7, y el Vicariato de la Baja California. Su primer arzobispo también será su último obispo, don Pedro Espinosa y Dávalos. Y pues el nacimiento de la provincia eclesiástica tendrá lugar cuando se ejecute la bula Romana Ecclesia en la parroquia de Lagos el 17 de marzo de 1864. El 5 de abril de este año arribará a Guadalajara el arzobispo. Se dará la tarea de reconstruir lo que encontró en ruinas, desde su iglesia catedral hasta pues todos los inmuebles religiosos seriamente dañados durante la Guerra de los 3 años y durante la ausencia de los obispos de México. Habrá de ser su sucesor, don Pedro Loza y Pardavé, que gobernará esta iglesia de 1869 a 1898, quien restañe las heridas, establezca las escuelas parroquiales, el oficio catequístico, el seminario conciliar y de alguna manera las órdenes religiosas. Don Pedro no va a permitir que se abran los noviciados, Pedro Loza, pero sí que se recompongan los y las sobrevivientes de las antiguas órdenes religiosas que no se han secularizado y que aún habiéndose exclaustrado quieren recuperar la vida comunitaria. A la muerte de don Pedro Loza, su sucesor, don Jacinto López y Romo, entre 1899 y 1900, pues mal arribará a esta diócesis porque va a morir junto con el siglo el 31 de diciembre de 1900. En cambio, su sucesor, don José de Jesús Ortiz, que llega de Chihuahua, de la que había sido primer obispo, habrá de establecer el catolicismo social, las escuelas parroquiales y la restauración absoluta de las órdenes religiosas masculinas y femeninas. A don José de Jesús Ortiz, tercer arzobispo de Guadalajara, esta iglesia local le debe, he dicho mal, a don José de Jesús Ortiz y Rodríguez, cuarto arzobispo de Guadalajara, esta iglesia local le debe no poco de su restauración. Lo que don Pedro Loza hizo en el terreno material humano, don José de Jesús Ortiz lo hizo en el plano del catolicismo social, al grado que se le va a conocer o la historia lo va a recordar como el padre de los obreros. Cuando muera en 1912, quien le suceda, don Francisco Orozco y Jiménez, obispo de San Cristóbal o de Ciudad Real o de Chiapas, es lo mismo, así se podría referir en ese tiempo a esa sede, arribará a Guadalajara en circunstancias bastante peculiares en el año de 1913.